Bienvenidos al episodio 11 y hoy vamos a hablar del mito de la caverna, que es una alegoría que se ha escrito en la República de Platón. El mito de la caverna se presenta en el libro 7 de la República y es uno de los pasajes más célebres y simbólicos de la obra, diseñado para ilustrar la teoría de las ideas o formas de Platón y la naturaleza del conocimiento y la percepción. El mito tiene como objetivo explicar la diferencia entre el mundo sensible, el mundo que percibimos con nuestros sentidos, y el mundo de las ideas, el mundo de las formas ideales, inmutables y perfectas. También busca demostrar el proceso de adquisición del conocimiento verdadero y el papel del filósofo en la búsqueda de la verdad. La caverna es una alegoría donde existe una caverna subterránea en la que varios prisioneros están encadenados desde su nacimiento, de manera que solo pueden mirar hacia la pared. Detrás de ellos hay una hoguera que proyecta sombras en la pared de la caverna. Los prisioneros pueden ver las sombras proyectadas en la pared y debido a su encadenamiento y falta de acceso a la fuente de luz, creen que esas sombras son la realidad completa. Uno de los prisioneros es liberado y se le permite salir de la caverna inicialmente, pero está cegado por la luz del sol y tiene dificultades para comprender el mundo exterior. A medida que se ajusta la luz, el prisionero comienza a ver la realidad tal como es, el mundo exterior, el sol y las cosas que proyectaban las sombras de la caverna. Entiende que el mundo de las sombras era solo una ilusión. El prisionero liberado regresa a la caverna para compartir su conocimiento con los demás prisioneros. Sin embargo, estos son reacios a aceptar la nueva realidad que les dice el prisionero que regresó y prefieren quedarse con las sombras que ya conocen. La resistencia y la hostilidad de los prisioneros hacia el que regresa refleja la dificultad que tienen las personas para aceptar nuevas ideas y cambiar sus percepciones establecidas. O también nos habla de algo mucho más profundo, ¿no? Porque de esa luz, de ese mundo verdadero, se habló mucho en la escolástica y se menciona que el alma, el maestro Eckhart, menciona que la chispa divina y la esencia de Dios son una, pero esta necesita la eliminación del ego. Esta eliminación del ego, el ego es como el prisionero que no quiere ver, que no ve las sombras, claro, pero no ve su mano atada o la esclavitud que tiene en él. El ego entonces es como el esclavizante de un prisionero. Y menciona que una vez percibido el ego y estudiado, estar en el ahora. O sea, que ya no ver las sombras, sino ver el ahora, ¿no? Ver el brazo encadenado, verse a uno mismo y darse cuenta que está encadenado y de acuerdo a eso tratar de salir. Y unirse quiere decir salir, estar unido a ti, o sea, autoobservarte y no ver las sombras en la pared, sino ver los grilletes en tus manos y estar en ese estado, que es el estado presente, y poco a poco desenvolverte para salir de la caverna. Y es muy, muy interesante la alegoría de la caverna porque no solo refleja que hay nuevas ideas y tenemos que cambiar de percepciones establecidas por una sociedad, sino que también nos habla de un conjunto de realidades que pueden existir más allá del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio son medidas como son, son como programas preestablecidos en la mente, como Kant diría, ¿no? Son intuiciones sensibles a priori, donde estas intuiciones sensibles a priori ya condicionan al ser humano para que esté acá y de acuerdo a ello cree el mundo, modifique el mundo que ve, ¿no? Se construye el mundo que ve. Y vemos que es muy interesante la alegoría de la caverna en varios sentidos, ontológico, epistemológico, incluso ético, y vamos a ver más adelante cómo es la relevancia y el significado a nivel filosófico de esto, del mito de la caverna. También el mito muestra cómo los seres humanos, al estar atrapados en un mundo sensible representado por las sombras, mundo sensible material, pueden tener una visión limitada de la realidad. Schopenhauer, Kant, varios filósofos mencionan que hay límites en la razón. Entonces la liberación del prisionero simboliza el proceso de alcanzar el conocimiento verdadero al comprender el mundo
de las ideas. Anteriormente hablamos de la nada, ¿no? Esta nada que Schopenhauer nos dice que es como, por más que seríamos inmortales, nuestra capacidad limitada del cerebro nos produciría un desdén, una ansiedad que preferíamos la nada. Y en esa nada podemos encontrar que referencia al límite de la razón. En ese caso, este mundo sensible, al ser limitado, al ser prisionero de este mundo sensible, también nos invita a una reflexión espiritual de cómo podemos salirnos de la materialidad y entrar a un estado mucho más elevado, pero esto es un proceso para muchos filósofos imposible, porque la razón es la que organiza la realidad, la actividad cognitiva, incluso la actividad motora y todo lo que está afuera de uno, todo lo externo, ¿no? Es algo muy, muy, muy vívido, es algo muy, muy fuerte. Hay casos en los que las personas también ven otro tipo de realidad, tienen otro tipo de cosmovisión. Y parece que vivimos en una mezcla de realidades paralelas, pero a la vez que la subjetividad hace creernos que tenemos el mundo ya preestablecido, preconocido. Mientras que existen otras realidades de otras personas que están siendo diferentes, ¿no? Tienen rituales diferentes, costumbres diferentes, pensamientos diferentes, experiencias internas y externas diferentes, y es algo muy curioso eso en el ser humano. Incluso en el nivel material hay personas que tienen diferente experiencia. La experiencia de un rico en Dubái, un millonario en Miami, un trabajador en Noruega, un pescador en Italia, o un trabajador en África. La experiencia subjetiva es tan diversa, tan vasta, que hace pensarnos eh, que debe haber algo común, pero a la vez que eso común también se manifieste en las diversas actividades, en las diversas subjetividades de las personas. Es algo muy interesante de palpar. En el caso del papel filosófico, en la alegoría de la caverna, pero cuando le damos un significado ya más epistemológico, ¿no?, de conocimiento, tiene una preponderancia a buscar la verdad. Entonces el prisionero liberado representa al filósofo que busca la verdad más allá de las apariencias y busca iluminar a otros con su conocimiento. La dificultad de los prisioneros para aceptar la realidad exterior refleja la resistencia que enfrentan los filósofos al tratar de educar y guiar a otros hacia el conocimiento verdadero. El mito de la caverna sigue siendo relevante en debates sobre la educación, la percepción y la realidad, y a reflejar cómo nuestra creencia y percepción puede limitar nuestro entendimiento y cómo el conocimiento verdadero requiere un esfuerzo consciente para superar esas limitaciones. La alegoría de la caverna ha influido en numerosos campos, desde la filosofía hasta la psicología y la educación, y su mensaje sobre la naturaleza del conocimiento y la dificultad del cambio de percepción sigue siendo una herramienta poderosa para explorar la comprensión y la verdad. El mito de la caverna de Platón es una alegoría fundamental para ilustrar la distinción entre el mundo de las apariencias y la realidad profunda de las ideas. El mundo de las ideas a través de la imagen de los prisioneros en la caverna y el prisionero liberado, Platón nos invita a cuestionar nuestras percepciones y buscar el conocimiento verdadero más allá de las ilusiones superficiales. El mito de la caverna también se puede analizar desde el punto de vista subjetivo, ¿no? El prisionero que desde su nacimiento está viendo las sombras y es algo que la memoria juega un papel importante, y la memoria en el estado inicial es el que le condiciona al prisionero a no cuestionarse sobre lo que hay fuera. La memoria juega un papel muy importante en la subjetividad del individuo. La memoria es como un constructo
que aún no sabemos el mecanismo de la memoria, porque muchas personas creen que la memoria se da con la búsqueda de, de recuerdos que están asociados con emociones fuertes. Y parece que la parte emocional es mucho más importante que la misma memoria. Parece que la parte emocional, esa parte que... Y es curioso, ¿no? Que esta parte emocional que no la podemos... que no existe un cuantificador que ponga como 10-1 califique o lo estudie, lo analice. Esa parte emocional se convierte en una fuente de conocimiento aún desconocida, ¿no? La memoria tiene esa función de estar siempre relacionada con aquellos eventos emocionales fuertes que se tuvo, que se tiene de una visión futura. Y esta memoria condiciona al individuo a actuar de cierta manera, a hacer de cierta manera en diferentes contextos. Y esto para mí es algo sumamente fascinante, ¿no? Como existe algo cognitivo, algo incluso algo abstracto, porque la memoria no podemos ¿cómo podemos recordar aquello que nos ha pasado hace 20 años o 30 años atrás? Y muchas personas recuerdan eso de manera vívida. Y esto es algo muy importante porque cada momento recibimos información nueva y al recibir información nueva parece que nunca se llena la memoria. Porque si digamos una persona que tenga, básicamente hay destructores de memoria, ¿no? Por ejemplo, las sustancias químicas narcóticas hacen que uno pierda la capacidad de la memoria, ¿no? Pero ¿por qué se pierde esa capacidad? Por la sustancia química o la alteración de un circuito o de un sistema humano, mental y emocional que se va influyendo, va modificándose constantemente con la adquisición o el consumo de aquella sustancia. Pero ese consumo también está condicionado por la memoria de sentirse bien, la memoria de, de ciertos, vamos a llamarlos beneficios, o sea, consumir aquella sustancia. Entonces eso condiciona, pero ese condicionamiento, ese yo, ese placer que se conoce, está dentro de la memoria. Y al estar dentro de la memoria, esta ya condiciona su actividad presente y futura en la subjetividad de la persona. Y esto es algo muy, muy interesante que aún no se ha estudiado, ¿no? Bueno, sí se estudia bastante, pero a nivel filosófico no se ha tocado mucho. Porque también tenemos que hablar del lenguaje, ¿no? El lenguaje para muchos filósofos solo es la parte más esencial. Podemos hablar de Dios, pero no podemos hablar de Dios a nivel de lingüístico, porque es algo, eh, es un término. Pero detrás de ese término de significante y el significado existe algo mucho más fuerte que estructura el mismo lenguaje. Parece que los filósofos estructuralistas y más antes con Wittgenstein decían que el límite del mundo es el límite de tu lenguaje. Entonces, ¿qué pasaría este mundo de las ideas, no? Salimos al mundo de las ideas, al mundo real, vemos la luz nos consume y nos acostumbramos a ver con esa luz y vemos que existen en el mundo real. Después de salir de la caverna, este prisionero ve cosas que nunca había visto, ¿no? Y tienen otro lenguaje, tienen otro significado, incluso tienen otros nombres. Y nosotros, al conocer esos nombres, ya vamos ampliando el mundo, porque ampliamos el lenguaje, el significado, ampliamos los conceptos y de acuerdo se va ampliando el mundo. Pero cuando regresamos a la caverna, aquellos conceptos, aquel lenguaje que utilizaban en el mundo exterior ya no sirve, porque parece que el mundo está condicionado al lenguaje. Existen otro tipo de lenguajes, otro tipo incluso se podría hablar de un tipo de programación lingüística que está en el mundo de las ideas.
Y esto es algo para analizar profundamente, no ahora, en futuros episodios, pero vamos a seguir con lo establecido. Entonces, las sombras que los prisioneros ven en la pared son producto de objetos que pasan frente a la hoguera, debido a que los prisioneros nunca han visto los objetos reales ni la fuente de luz. Creen que las sombras son la única realidad. Uno de los prisioneros es liberado, llevado afuera de la caverna. Al principio se encuentra desorientado y cegado por la luz del sol, incapaz de ver claramente el mundo exterior. Después de un tiempo, el prisionero se adapta a la luz y empieza a ver el mundo exterior. Descubre la realidad de los objetos que antes solo veía como sombras y llega a comprender que el mundo que conocía en la caverna era solo una ilusión. Cuando regresa, los prisioneros no solo rechazan la información, sino que también muestran hostilidad hacia el prisionero que ha regresado. Esta resistencia refleja la dificultad de cambiar las creencias y las percepciones establecidas. La caverna representa también cómo las personas están limitadas a las apariencias y a las ilusiones. La falta de luz o la visión restringida simbolizan la ignorancia y la falta de conocimiento verdadero. Las sombras en la pared representan las percepciones incompletas y distorsionadas de la realidad que los prisioneros tienen. Son una metáfora de las creencias y opiniones superficiales que no reflejan la verdadera naturaleza de las cosas. La hoguera detrás de los prisioneros simboliza la fuente de conocimientos y que están influenciadas, que crean ilusiones que los prisioneros toman como realidad. Hay algo muy importante que es el tiempo y el espacio en el que están los prisioneros, ¿no? Porque parece que en el mundo exterior, tiempo y espacio están en el mismo, están sucediendo ahí ahora, ¿no? Aquí ahora. El tiempo y el espacio están sucediendo de forma continua, paralela. Pero el nivel de realidad o grado de conocimiento es lo que los diferencia, los que viven en la caverna y los que viven afuera. El mundo es el mismo, pero existe esa diferencia. La hoguera detrás de los prisioneros simboliza entonces las fuentes de conocimientos distorsionados. También el mundo exterior iluminado por el sol representa el mundo de las ideas o formas, la realidad verdadera e inmutable que está más allá de las apariencias. El sol simboliza la luz de la verdad y el conocimiento absoluto. Pero, ¿qué condiciona a los prisioneros? Bueno, ya dijimos que es la memoria, el tiempo y el espacio donde están situados. Y también estos son a priori, ya porque se supone que vienen desde su nacimiento, pero algo más puede haber ahí que unifique esos dos mundos, ¿no? El tiempo y el espacio. También en las cadenas son cosas a priori ya. Y estar arrojados en el mundo, en la caverna. Y es algo muy interesante. Muy interesante de analizar. Esos son los a priori, ¿no? Existen más a priori acá que en el mundo real. El a priori, antes de la experiencia me refiero, a priori, el a priori de los que habitan en las cavernas, primero es las cadenas que ya nacen con ellas, ¿no? Después, el segundo a priori es la memoria también que los condiciona. Entonces esas dos cosas son las que no comparten con los habitantes del mundo real. Esos dos a priori. Entonces la razón, pero ya la incluimos en la memoria. Y esto es algo sumamente complejo para entender porque nos puede mencionar que el a priori tiempo y espacio ya están establecidos para ambos habitantes, de afuera y interno. Pero se supone que el tiempo pasa distinto en la caverna que el tiempo que pasa fuera de la caverna. Entonces parece que hay ciertos grados de tiempo y espacio. Igualmente el espacio es diferente en la caverna que en el mundo real, afuera. Y parece que ese condicionamiento de tiempo y espacio se da en grados. Hay grados. Y esto es muy importante. Esto es demasiado importante porque
Estos grados nos pueden indicar que existe una jerarquía, ¿no? Como decían los escolásticos o los medievales, que existía una emanación del uno. Y esto es muy, muy importante, porque si hay grados de tiempo y espacio, si hay grados de tiempo y espacio, hay también este tipo de conocer distintos grados de tiempo y espacio. Y que entonces el tiempo no es lineal, sino que el tiempo es una, un, un medidor de subjetividad, ¿no? El tiempo es, pues nosotros en el mundo creamos las 24 horas, pero en otro mundo puede ser 12 horas, 10 horas, y nosotros hemos creado este sistema del tiempo. Eh, ¿Y por qué sería 10 horas y por qué sería 6 horas? Porque los números que le hemos puesto nosotros conllevan a Egipto. Tenían este reloj solar donde el sol se paraba y cambiaba en la figura que emitía. Pero esto es una creación humana, dado que siempre estamos nosotros eh, viendo el tiempo de manera em, cronológica, de manera programada, y también juega un papel importante la memoria. La memoria es como este condicionador de, del tiempo y el espacio, ¿no? Que condiciona ya el grado de tiempo y espacio que yo estoy percibiendo. O sea que tiempo y espacio está condicionado por la memoria. El tiempo y espacio, al estar condicionado por la memoria, ya crea un escenario diferente entre los sujetos que están dentro de la caverna y están fuera de la caverna. Y esto es muy importante, ¿no? Porque podemos analizar a las distintas personas con aparatos como lector de ondas cerebrales, donde podemos ver el estado de conciencia de una persona y cómo pasa el tiempo para esa persona, si pasa lento, pasa despacio, y también se puede hacer análisis de esto a nivel más complejo, ¿no? Como las CCM, que son experiencias cercanas a la muerte, que hay ciertos patrones que se repiten en diferentes latitudes, sin incluso tener acceso o conocimiento entre sí, y esto pueda ilustrar cómo nosotros tenemos este tipo de experiencia preestablecida a priori de algo que parece que se repite muchas veces. Y esa repetición de muchas veces, ese patrón que se da, ya sería de forma innata, sería de forma a priori, lo que hace que esté dentro del mundo de las ideas como algo que se supone que puede ser verdad. Y esto es algo muy interesante de analizar. También podemos hablar de la resistencia de los prisioneros, ¿no? La resistencia y la hostilidad de los prisioneros hacia el prisionero liberado simbolizan las dificultades que enfrentan las personas al confrontar nuevas ideas y desafíos de creencias ya establecidas que se tienen en una sociedad, como por ejemplo el caso de Argentina, ¿no? Señor presidente Milei ha sido muy repudiado debido a que estaba trayendo ideas nuevas, innovadoras, que nadie había experimentado. Decían que era un experimento y no estaban para experimentos, pero al final parece que
se volvió una normalidad pensar como Javier Milei, y esto nos invita a reflexionar sobre los conocimientos limitantes que tenemos o las creencias preestablecidas que tenemos. Sin embargo, no hay que subestimar también nuestras propias creencias o realidades, porque esa subjetividad que nosotros la asociamos con algo objetivo y algo mucho más grande que nosotros es algo que nos sostiene en la sostencia, y entonces cuando nos sostiene eso modifica la memoria y modifica también el entorno y cómo percibo yo el mundo. Y esa percepción del mundo es valiosa en cualquier sentido, porque amplía la diversidad y la pluralidad de opiniones, ¿no? La pluralidad de percepciones. Pero puede existir, como mencionamos antes, estos a prioris que se dan ya. Y un filósofo habla también contemporáneo de la costumbre. Y no podemos nosotros reflexionar sobre cosas que las conocemos por sentido común. Por sentido común ya conocemos varias cosas en el mundo, y eso por sentido común es algo ya que está bien ahí. No tenemos que ir más allá del sentido común. Y también es muy importante tener estos a prioris establecidos. También, pero aún así se tiene que luchar con, con el conocimiento de cosas mucho más elevadas, que liberen al ser humano, que liberen a los prisioneros. Es importante la labor del prisionero que sale y entra a la caverna y nos dice el conocimiento nuevo también. Salud, salud, salud. Pasamos ahora a la teoría de las ideas de Platón a nivel de realidades abstraídas, ¿no? Las ideas son las cosas esenciales o formas perfectas de conceptos como justicia, belleza y bondad. Cada cosa en el mundo sensible es solo una imitación o reflejo imperfecto de estas ideas. Por ejemplo, una belleza particular en el mundo sensible es solo una manifestación parcial del mundo de las ideas, como Platón diría. Digamos, una rosa hermosa, una rosa bella, una rosa que tiene los ojos pequeños y bonitos, y una sonrisa bonita, y cabellos ondulados, y es amable, y es tierna. En el mundo de las ideas es arrancada y llevada al mundo de la fogata, a la antorcha, donde se reflejan las sombras y las hacen pasar, y en el reflejo como sombra de esa rosa en la pared de la caverna también resulta ser bella, pero no tan bella como si la vemos en el mundo real. Y esto es simbólico, ya que la caverna representa el mundo sensible, donde los individuos están limitados a las percepciones superficiales e imperfectas de la realidad, y las sombras proyectadas en la pared simbolizan las apariencias y los objetos del mundo, que son reflejos imperfectos de las ideas. Entonces las sombras en la pared son una metáfora de las percepciones sensoriales y las creencias basadas en las percepciones, donde los prisioneros que solo ven las sombras creen que estas son la realidad completa, ignorando que son solo representaciones distorsionadas. La liberación del prisionero y su ascenso al mundo exterior simboliza el proceso de adquirir el conocimiento verdadero y alcanzar la comprensión de las ideas. Al principio, el prisionero liberado es incapaz de ver claramente y se siente desorientado, lo que refleja el desafío y las dificultades de entender las formas verdaderas después de haber estado atrapado en el mundo de las apariencias. Entonces, la adaptación del prisionero a la luz del sol representa la iluminación. Esta iluminación puede ser espiritual e intelectual, o la comprensión misma del mundo. Y es algo muy curioso porque se habla de varios niveles de iluminación, pero la iluminación es algo que existe y se da, y que muchas personas han experimentado, pero esta también condiciona, ¿no? a analizar cómo nosotros vamos a vivir experiencias parecidas, pero a la vez que no son únicas.
Y al no ser única se vuelve una realidad, claro, claramente es objetiva, pero eh, se vuelve personal. Y en esa personalidad, en esa personificación de la iluminación, esta se vuelve como un parámetro de cómo yo percibo el mundo actual a cómo yo percibí el mundo en el momento pasado. Es un antes y un después. Y para hablar de esto es algo mucho más complejo, ¿no? Porque ya no estamos hablando de filosofía, sino hablamos de biología, hablamos de ciencia, hablamos de muchas cosas, teología, y es difícil de explicar a nivel racional, ¿no? Porque siempre este límite de la razón nos va a permitir, claro, experimentar, pero una vez la experiencia se da, va a tener como mm, unos, unos límites en la manera de explicar a nivel eh, científico, pero que se va a dar en el futuro, estoy seguro, de, de cómo, de qué y por qué es la iluminación. Y aunque a muchos medievales filósofos ya hablaron sobre esto, y es algo muy importante recalcarlos otra vez, y es muy importante tener como referencia la adaptación a la luz. El prisionero puede entrar a la caverna para no ver más allá y otra vez no adaptarse a la luz, o puede adaptarse a ella estando siempre en en ese tiempo y espacio, ¿no? Y la memoria ampliarla más. Bueno, cuando regresa el prisionero lo quieren matar, y la falta de aceptación de una visión nueva por parte de los prisioneros representa la resistencia natural al cambio y a la dificultad de desafiar y transformar las creencias establecidas. El mito de la caverna ilustra la distinción central en la teoría de Platón entre la realidad auténtica de las ideas y las apariencias del mundo sensible, y esta destaca y siempre tenemos esta forma de ver el mundo como hay algo más externo, ¿no? Hay algo mucho más complejo que nosotros no conocemos. Y el mito subraya el papel del filósofo como alguien que busca y entiende la verdad más allá de las ilusiones, y que tiene la responsabilidad de guiar a otros hacia el conocimiento verdadero a pesar de la resistencia y la dificultad que pueda enfrentar en el proceso. También tenemos que hablar de la limitación de las apariencias. Los prisioneros, al ver solo las sombras proyectadas en la pared, están atrapados en una visión parcial y distorsionada de la realidad. Esto refleja la creencia de Platón de que los sentidos no pueden proporcionar un conocimiento verdadero, ya que solo captan las apariencias superficiales y no la esencia de las cosas. La liberación del prisionero y eh, su posterior ascenso al mundo exterior representan el proceso de adquirir el conocimiento racional y filosófico. Platón argumenta que solo a través de la razón y la reflexión profunda podemos acceder al conocimiento verdadero y entender la naturaleza real de las cosas, que es independiente de las percepciones sensoriales. El mundo dentro de la caverna simboliza el mundo sensible, donde todo está en constante cambio y solo es una imitación imperfecta de la verdadera realidad. Las sombras en la pared son un reflejo entonces de los objetos del mundo sensible que Platón considera menos reales en comparación a las ideas. Vimos también la transformación del conocimiento que se puede dar como analogía al hombre de la caverna que sale. Entonces, la transición del prisionero de la oscuridad de la caverna a la luz del sol simboliza el proceso de iluminación intelectual a nivel de la teoría del conocimiento, y a nivel de la filosofía, esta filosofía y la cognición, ¿no? El, esta rama que es
lo cognoscitivo, lo cognoscible. Entonces simboliza el proceso de conocer una verdad tal y como se presenta, y el descubrimiento de esta verdad hace que este proceso sea gradual y desafiante, ya que la comprensión del mundo de las ideas requiere un cambio profundo de la forma de pensar y percibir la realidad incluso. El mito del sol en la caverna representa la idea de bien que Platón considera la fuente última de todo conocimiento y la causa última de la existencia de las demás ideas. La luz del sol simboliza la claridad y el entendimiento que permiten ver las formas en su verdadera naturaleza. También podemos hablar cómo influye en la filosofía contemporánea el mito de la caverna, ¿no? Esta sigue siendo relevante y es una clave para la filosofía contemporánea que incluye discusiones sobre la naturaleza de la realidad. Se discute mucho sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la percepción, y la alegoría plantea preguntas fundamentales sobre cómo percibimos y comprendemos el mundo y cómo podemos superar las limitaciones de nuestras percepciones. El mito de la caverna ilustra la visión de Platón sobre la percepción y la realidad, destacando la diferencia entre el mundo sensible, basado en percepciones superficiales y engañosas, y el mundo de las ideas, donde reside el conocimiento verdadero y eterno. La alegoría subraya la importancia de buscar una comprensión más profunda de la realidad, más allá de las apariencias, y el papel del filósofo es guiar a los demás en el proceso de alcanzar el conocimiento verdadero. Además, el mito plantea reflexiones sobre la educación, la resistencia al cambio y el desafío a superar las creencias establecidas. Ahora vamos a dar algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, el rol del filósofo. El prisionero liberado que regresa a la caverna simboliza al filósofo que, habiendo alcanzado el mayor entendimiento, tiene la responsabilidad de educar a otros. Esto resalta el papel del filósofo como guía y mentor, no solo en el proceso de descubrimiento personal, sino también en la tarea de compartir y transmitir el conocimiento adquirido a la sociedad. La resistencia de los prisioneros a aceptar las nuevas ideas reflejan las dificultades inherentes de un educador al cambio. Las personas a menudo se aferran a sus creencias y percepciones establecidas, y aceptar nuevas perspectivas puede resultar un proceso desafiante, ¿no? Incluso si le dices a una persona que existen grados de tiempo y espacio, niveles de tiempo y espacio, seguramente esto tendría mucha resistencia a nivel subjetivo, porque ya condiciona tu espacio y tiempo, toda tu historia, ¿no? Y al condicionar toda tu historia, te da un sentido de identidad, y cuando pierdes esa identidad es cuando viene esta distorsión cognitiva, y por ende la ansiedad, vienen problemas existenciales, y el problema del ser humano sigue siendo este problema existencial, que si no se le refuerza con el sentido de la memoria, de la estructura del individuo que ha vivido un momento inicial hasta el tiempo actual, se ve como algo artificial, pero ese algo artificial ya condiciona la vida de la persona, y que si le quitas eso artificial, está en un vacío, y en ese vacío hay dos salidas, ¿no? Es muy interesante analizar el punto existencial del ser humano, cómo esto influye en su percepción de sus creencias y desafíos, pero también cómo esto puede ser una catapulta, algo mucho más elevado, algo mucho más complejo. Bueno, el filósofo debe entender las dificultades y tener paciencia y persuasión para los educandos, para los que se están educando. También la idea del bien. Esto es muy importante, porque el sol en el mito de la caverna representa la idea de bien, que Platón considera la fuente última del conocimiento y la realidad. Este concepto enfatiza la conexión entre la verdad y el bien, ¿no? Y sugiere que la comprensión del bien es esencial para lograr una visión completa de la realidad. Y esto es
Esto es muy importante porque el Sol ya está mucho más alejado de la caverna y mucho más alejado del mundo fuera de la caverna, ¿no? Es como, es aquello que está ya mucho más allá, incluso mucho más allá de la caverna, si pudiéramos decir. Y esto es algo sumamente curioso, ¿no? Porque Platón nos diría que el Sol representa la fuente de todo, pero esta fuente de todo está tan lejos del mundo, de la realidad, e incluso más lejos aún de la caverna. Y por eso los escolásticos, los medievales decían que la emanación del uno, ¿no? La emanación del Sol, que se da por niveles. Y podemos agregar que esa emanación del Sol que se da por niveles también se da emanación de tiempo y espacio, ¿no? Tiempo y conciencia. Tiempo y conciencia, y que juega un papel importante en la memoria y la adaptación del tiempo y el espacio. Esto es sumamente clave también en esta última reflexión que se hace, y seguramente voy a estar analizando más a profundidad esto. Entonces, este concepto enfatiza la conexión entre la verdad y el bien, y sugiere que la comprensión del bien es esencial para lograr una visión completa de la realidad. Muy bien, creo que ya tocamos todos los puntos y vamos a dar el resumen de todo para acabar. Entonces, el mito de la caverna ofrece profundas implicaciones tanto para la filosofía como para la educación, y destaca la importancia de cuestionar las percepciones superficiales y buscar un conocimiento más profundo y verdadero. También enfatiza el rol del filósofo y el educador como guías en el proceso de descubrimiento y superación de la ignorancia. La alegoría, que sigue siendo relevante en la educación contemporánea, inspirando a enfoques que promueven el pensamiento más crítico y el desarrollo personal en el crecimiento. Con la reflexión sobre el mito de la caverna, uno puede inspirar a las personas a cuestionar sus propias percepciones y a buscar una comprensión más completa y significativa de sí mismas y también del mundo que los rodea. Muy bien, acabamos con el episodio 11 y nos vemos en el siguiente, que en el episodio 12, que va a ser La ciudad ideal, también del mismo libro La República. Y hasta la siguiente.